Descubre 10 estrategias increíbles para transformar tu tristeza en fuerza. Revelado lo oculto. La tarde se desliza lenta por las calles adoquinadas del pueblo, y en una casa sencilla, Isabel abre un sobre desgastado que, al ser descubierto, parece no solo contener un papel, sino también un torrente de emociones que ha estado oculto por años. La carta revela un secreto guardado. Su madre, quien siempre había sido para ella un símbolo de sacrificio y abnegación, era en realidad una artista talentosa, una soñadora que nunca tuvo la oportunidad de brillar. Con cada palabra escrita por la mano que había amado y cuidado con ternura, Isabel siente como si la tierra se moviera bajo sus pies. ¿Cómo pudo su madre, la mujer que le enseñó a desdibujar sus propias ambiciones, esconder un legado tan impresionante? Las preguntas empiezan a girar en su mente, como un huracán que amenaza con desestabilizar su mundo. En sus 47 años, Isabel ha aprendido a lidiar con la tristeza que la acompaña desde la muerte de su madre. La rutina de la familia, la tarea de sostener a sus hijos, el esposo que necesita su apoyo constante, todo esto ha sido una carga pesada. Mientras su mente revisa cada una de las expectativas que se han vuelto muros alrededor de su corazón, el miedo sostenido de no ser suficiente la envuelve. La voz de su madre resuena en su mente, recordándole que la estabilidad siempre ha sido la prioridad. ¿Qué pasaría si ella decidiera dedicarse a una pasión que casi ha olvidado? Ese dilema le quema las entrañas. Debería, a esta altura de su vida, intentar ser lo que su madre nunca fue. Mientras su familia se presenta como una sala fría de expectativas, ella siente que en el fondo de su ser hay un fuego apagado. Su corazón late contra su pecho ribeteado de culpa y ansiedad. La gente del pueblo nunca miró con buenos ojos a aquellos que decidieron romper moldes. Su miedo a ser juzgada se cierve sobre ella como un manto oscuro. Sin embargo, la chispa del descubrimiento podría ser lo que finalmente despeje las sombras. Decidir explorar su legado no solo implica traer a la luz los talentos de su madre, sino también enfrentar su propio deseo reprimido. La incertidumbre la embarga con fuerza. ¿Será capaz de soportar el juicio ajeno? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En una feria local, el universo parece conspirar a su favor cuando un artista renombrado se interesa por sus pinceladas. Es el faro en su oscuro túnel de inseguridades. La emoción se apodera de su ser, pero la distancia emocional de su esposo pesa sobre ella como una roca. Mientras da ese primer paso hacia la realización de sus sueños, Isabel se pregunta, ¿y si no logra reconocimiento? La oscuridad y la esperanza luchan dentro de su mente, creando una tormenta de posibilidades. Pero cada avance se siente como un abismo peligroso. Su primera exposición se acerca y cada trazo en su lienzo se vuelve una mezcla de determinación y dudas. La exposición no es solo un trabajo, es un viaje hacia la aceptación, la autenticidad, un retorno a la conexión con su madre. Pero, ante todo, ¿será suficiente para liberarla de las cadenas del miedo y la tristeza que la han apresado por tanto tiempo? El aire se siente eléctrico en la anticipación, pero con cada día que pasa, la presión se intensifica y la pregunta acecha su mente. ¿Será este el momento en que finalmente reclamará su voz? Las semanas transcurren y la fecha de la exposición se acerca con rapidez deslumbrante. Isabel se siente desgastada, atrapada entre el ardor de su deseo y el peso de la duda. Cada mañana al levantarse, se enfrenta al espejo y se pregunta, ¿qué es lo que realmente quiere? ¿Es la validación de un público lo que anhela? ¿O simplemente un medio para encontrar paz con su pasado?
Mientras su figura se refleja en el cristal, busca un destello de la artista que siente dentro, la que su madre guardó con recelo. Esa inquietante sensación de vulnerabilidad se transforma en su compañera constante. A medida que pinta, los colores en el lienzo parecen llorar lo que ella misma no se atreve a expresar. Las pinceladas se convierten en un lenguaje propio, una forma de comunicación con su madre, y, por primera vez en años, una conexión con su esencia perdida. Sin embargo, la llegada de su esposo a la habitación altera ese momento de calma. Él, con su carácter pragmático, expresa dudas sobre el tiempo y el esfuerzo que ella dedica a su arte. Su voz resuena en la habitación, recordándole las expectativas de una vida bien estructurada. Isabel siente cómo se desploman las murallas de su mundo interior. ¿Cómo puede arriesgarlo todo por un sueño que podría ser efímero? Al enfrentar la incertidumbre, Isabel se da cuenta de que el dilema no es simplemente sobre su arte, sino sobre su vida entera. Replantearse su identidad y propósito no es un acto de rebeldía, sino un viaje hacia la reconexión con la autenticidad que siempre había querido explorar. Reflexionar sobre lo que significa ser suficiente se convierte en un reto personal. La arquitectura de su vida se tambalea. ¿Hay espacio para ser madre, esposa y artista? Cada uno de estos roles parece exigente y requiere sacrificios. Una noche, reflexionando sobre una pintura que había comenzado pero dejado inconclusa, toma la decisión de que no puede paralizarse más. La atracción emocional hacia el arte se convierte en su motor. Al fin y al cabo, desea que su legado trascienda los límites de su propia historia. Esta exposición es, en última instancia, una celebración de la vida de su madre y de su propia búsqueda de libertad. Al decidir esto, siente un impulso vital que la estimula a seguir adelante, a enfrentar las críticas y la desaprobación. Los días antes del evento son un torbellino de emociones. Se sumerge en la creación y se niega a mirar hacia atrás, dejando los murmullos de su entorno en un lejano eco. La noche de la exposición, el salón está lleno de gente, perfectos extraños que caminan entre sus cuadros. La ansiedad bulle en su interior. Cada mirada que se detiene en sus obras la llena de un impulso desconocido, el deseo de ser vista y comprendida. Isabel se aferra a la idea de que incluso si su trabajo pasa desapercibido, ella está allí, en ese momento, reclamando su voz. Sin embargo, cuando un crítico de arte la aborda, su rostro enrojecido refleja una mezcla de orgullo y temor. La conversación comienza con cumplidos, pero conforme escucha, intenta sumergirse más en lo que significa aquella interacción. Ella percibe los matices y la profundidad de sus palabras, pero de repente también comienza a cuestionar sus propias motivaciones. ¿Qué viene después de este encuentro? ¿Conseguirá su reconocimiento el impulso que necesita? En su mente, una lucha interna se intensifica con cada alabanza, cada sugerencia. Isabel se da cuenta de que la aprobación no es lo que busca, es un pacto con su propia felicidad lo que realmente ansía. El momento culminante se acerca, y mientras su voz tiembla pero se mantiene firme, se esfuerza por encontrar la certeza que tanto necesita. Al final del evento, se siente eufórica, pero con un fuego que aún no se apaga. Ha tomado pasos significativos, pero el verdadero desafío parece apenas comenzado. Atrás, ha dejado un eco de palabras y experiencias que la han formado, y aunque ahora resplandece con la luz del descubrimiento, se siente lista para profundizar en lo que significa realmente reclamar su voz y su arte. Justo cuando presume que ha encontrado un camino hacia su verdadera identidad, una figura familiar se acerca. Su esposo, con un rostro de incertidumbre y preocupación, repite sus críticas con renovada fuerza. La confrontación que ha estado evadiendo regresa en oleadas, llevándola a un dilema que pondrá a prueba su nueva determinación. ¿Renunciará a sus sueños por la paz en su hogar o se levantará para defender su propio renacer artístico? La decisión está en el aire y el momento de la verdad se acerca a pasos agigantados. La mirada de Pedro se clava en Isabel como un destello helado, despojándola de la euforia que había sentido minutos antes. A pesar de su larga conexión, siente que las palabras que se avecinan son como una tormenta en el horizonte, amenazando su renovada certeza. La preocupación en sus ojos se transforma en un reflejo de sus propias dudas.
y por un instante el auditorio de risas y alabanzas se desvanece. «Isabel, ¿realmente crees que esto te llevará a alguna parte?», pregunta él, su voz grave resonando en sus oídos. «Podrías estar usando ese tiempo para algo más provechoso». Cada palabra es como un golpe, recordándole las raíces de su inseguridad. El arte, que antes había sido su refugio, ahora se convierte en el centro de un conflicto que no había esperado. Isabel respira hondo, luchando por encontrar su voz en medio del repiqueteo de su corazón. Su mente se despliega en un mar de decisiones. Debía intentar explicarle la necesidad de su arte, de su voz, quizás reafirmar su posición en este nuevo camino que había elegido. ¿O por el contrario, sería más fácil ceder y silenciar sus aspiraciones? Esa disyuntiva la dejo con un nudo en el estómago, donde la creatividad solía fluir con libertad. En su mente recuerda una conversación que había tenido con su madre sobre el poder de la autenticidad. «El arte no es solo un pasatiempo, Isabel, es tu esencia», solía decirle. Ahora esas palabras reverberan dentro de ella con mayor intensidad. Se da cuenta de que la lucha en la que está inmersa no es solo contra Pedro, sino con la parte de ella que ha intentado doblegarse ante las expectativas ajenas, a costa de su propia felicidad. Decidida a no dejarse arrastrar por la desesperación o el temor, comienza a articular sus pensamientos. «Esto no se trata solo de pintar, Pedro, se trata de ser quien soy, de buscar mi voz y mi camino». La firmeza en su tono revela la transformación que ha comenzado a tomar forma en su ser. Ella quiere que su esposo vea la chispa que ha reavivado en su interior, no solo como un capricho, sino como un honor a su propia vida y a la de su madre. La balanza emocional que oscila entre sus deberes como madre, esposa y artista se siente más pesada ahora, pero en su interior surge una expectativa renovada. Cada vez que se siente arrinconada, recuerda las obras que ha creado, los momentos en que el arte le ha brindado consuelo y significado. No puede permitirse renunciar, no solo por ella, sino también por sus hijos, que merecen una madre que les enseñe la valentía de perseguir sus verdaderos deseos. El silencio se apodera del ambiente alrededor de ellos, y la tensión palpable se siente como una frontera no cruzada. La expresión de Pedro se dura, pero a sus ojos le brilla una ligera chispa de comprensión. Isabel percibe que algo ha cambiado en él, aunque no está del todo seguro de si aceptará su verdad. «Quizá no lo entiendas del todo ahora», dice ella, el temor aún latiendo en su pecho, «pero necesito hacer esto, no solo para mí, sino para encontrarnos en un lugar donde ambos podamos respirar». Pedro, atrapado entre la preocupación y el amor, se da la vuelta y la deja a solas, cavilando sobre las palabras que acaban de compartir. Isabel se siente al mismo tiempo aliviada y angustiada. No ha resuelto nada, pero ha hecho un avance significativo hacia su verdad. Esa noche, mientras se sienta en su estudio, pinte tras pinte, se da cuenta de que su lucha apenas comienza. El camino a seguir promete ser aún más tortuoso, pero hay una urgencia vital dentro de ella que no se puede apagar. Isabel se levanta del caballete y, decidida, elige no esconderse de sus emociones. Con cada pincelada, se distancia de la incertidumbre y se acerca a su propia voz, aunque aún quede el eco de la discusión resonando en su mente. Justo cuando está a punto de perderse de nuevo en el color de su lienzo, el timbre del teléfono interrumpe su concentración. Es un mensaje inesperado de una antigua compañera de la Facultad de Artes que se encuentra en la ciudad. «¿Te gustaría colaborar en un proyecto?», pregunta el texto, dejando abierta la puerta a posibilidades que aún no se atreve a imaginar. El eco de su reciente discusión sigue ahí, pero esta vez su curiosidad y desafío avanza por delante. La incertidumbre se agita en su interior. ¿Está lista para este nuevo reto? La pregunta queda suspendida en el aire, y con el corazón latiendo con fuerza, Isabel se enfrenta a un nuevo umbral de decisiones.
La posibilidad de crear la lleva a cuestionar no solo su arte y su matrimonio, sino la capacidad que tiene de fluir entre las identidades que ha creado. Es el comienzo de una nueva etapa, y con cada paso se siente más viva. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, como si el universo le ofreciera un nuevo comienzo. Sin embargo, Isabel se sintió más atrapada que nunca en la maraña de sus propios pensamientos. El mensaje de su antigua compañera aún danzaba en su mente como un eco alentador. La idea de colaborar en un proyecto le parecía tentadora, pero también aterradora. ¿Estaría preparada para asumir el riesgo de abrir su corazón y su arte a otra persona? Mientras se sentaba frente a su caballete, el aroma a óleo y trementina la envolvían en una calidez familiar que contrastaba con la inquietud que le generaba el futuro. Observó el lienzo blanco. Sus grandes dimensiones reflejaban no solo la posibilidad de crear nuevas obras, sino también un abismo de inseguridades. Aunque había hecho un avance en la discusión con Pedro, la lucha interna seguía palpando en su pecho, un recordatorio constante de que aún tenía que demostrar no solo a él, sino también a sí misma que su arte tenía valor. Decidió responder al mensaje de su compañera con un firme «sí, me encantaría». A pesar de la preocupación que se entrelazaba con la emoción, sintió que estar involucrada en una colaboración podría ser la chispa que necesitaba para ignitar su creatividad. Además, la perspectiva de sumergirse en un nuevo proyecto le empujaba a explorar esa valiente parte de su ser que había comenzado a despertar. Así, con la decisión firmemente asentada en su mente, primeramente planificó una reunión para discutir ideas. Sin embargo, mientras añadía detalles a su agenda, otra oleada de dudas la asaltó. ¿Qué si no encajaban en sus estilos? ¿Y si su compañera no entendía su visión artística? Isabel se detuvo a respirar, consciente de que esos pensamientos podían arruinar su impulso. Necesitaba recordar que su valor no estaba denominado por la aprobación de otros, y que cada paso hacia adelante era una oportunidad de crecer. Al caer la tarde, la reunión llegó por fin. Isabel se encontró en un pequeño café local con Lucía, su antigua compañera. Lucía era natural y carismática, y su entusiasmo era contagioso. Mientras hablaban sobre técnicas y conceptos artísticos, Isabel, incapaz de contenerse, empezó a compartir su historia y las luchas en las que estaba inmersa. A medida que lo hacía, las palabras fluían con menos temor y más autenticidad. Se dio cuenta de que no solo estaba hablando sobre su arte, sino que estaba revelando una parte de su esencia que había mantenido oculta por tanto tiempo. Lucía escuchó atentamente y alentó a Isabel a explorar temáticas que plasmaran sus experiencias actuales, la lucha por encontrar su voz y el deseo de ser auténtica en un mundo que a menudo presiona por conformidad. Las ideas comenzaron a brotar, y con cada nueva propuesta, Isabel sentía que recuperaba fragmentos de sí misma. Ya no era solo una madre o una esposa, era una artista en constante evolución. El tiempo voló y cuando se despidieron, Isabel sentía que un nuevo camino se abría ante ella. Sin embargo, al mismo tiempo, una inquietud insidiosa persistía en su mente. La reacción de Pedro al enterarse de que realmente estaba emprendiendo este viaje. Se preguntó si él podría entender que su arte no era solo un pasatiempo, sino una parte vital de su identidad. Esa noche, mientras cocía la cena, la cotidianidad contrastaba con la efervescencia de las nuevas ideas. En medio de los sonidos típicos del hogar, se encontró reflexionando sobre su camino y las decisiones que tendría que tomar. ¿Debería hablar abiertamente con Pedro sobre su colaboración? ¿Estaba lista para compartir sus aspiraciones y temores con él de nuevo? Fue entonces que, entre la rutina dialéctica del hogar, avivó la decisión en su mente. No podía seguir escondiendo su arte. Así como había defendido su derecho a expresarse, debía darle a Pedro la oportunidad de comprender el sentido de su viaje. La verdad era que si ella no se mostraba completamente, él nunca podría entenderla. El dilema crecía mientras el aroma de la comida llenaba el aire. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su vida familiar y su arte? El momento se acercaba, y con cada decisión que tomaba, sentía que estaba en la antesala de un nuevo despertar. Y mientras Pedro se acercaba a casa, Isabel se dio cuenta de que el instante, su verdad estaba a punto de llegar.
¿Sería este el momento decisivo que cambiaría el rumbo de su vida artística y familiar? La incertidumbre se colaba en su pecho. La conversación que estaba a punto de tener podría ser el punto de inflexión que tanto había estado esperando. Isabel se sentó a la mesa con el corazón acelerado, sintiendo cómo el aire a su alrededor se espesoraba con la expectativa. Pedro llegó con una sonrisa, pero ella notó la preocupación que se dibujaba sutilmente en su rostro al ver la cocina llena de olores y la mesa cuidadosamente arreglada. Las luces tenues del comedor creaban un ambiente acogedor, pero para ella todo parecía resaltar la tensión interna que llevaba consigo. Mientras compartían la cena, las palabras se atascaban en la garganta de Isabel. Quería abrirse, pero la incertidumbre sobre cómo reaccionaría Pedro la hacía vacilar. Él había apoyado su arte en el pasado, pero las cicatrices de sus inseguridades todavía estaban frescas. ¿Estaría dispuesto a entender que su pasión era más que un simple pasatiempo? «¿Cómo va tu pintura?», preguntó Pedro mientras cortaba un trozo de pan. Su tono era despreocupado, pero Isabel podía sentir que había un trasfondo de curiosidad. «Va bien», respondió, con la voz temblorosa. «En verdad, estoy trabajando en algo nuevo». La frase quedó colgando en el aire, y de repente la cena se sintió como un muro entre ellos. Isabel sintió que su arte se estaba convirtiendo en una barrera más que en una conexión. Recordó las palabras de Lucía, animando a aventurarse en temas que resonaran con su vida actual. Tenía que enfrentar a Pedro, pero el pavor de ser mal interpretada la sumía en un abismo de dudas. Decidió que la cena debía servir un propósito más allá de los patés y el vino. «¿Podemos hablar de algo importante después de la cena?», le preguntó, sintiendo que sus palabras eran un canto a la valentía. Pedro la miró con inquietud, asintiendo lentamente. Después de recoger los platos, se sentaron de nuevo. Isabel respiró hondo, sintiendo que el momento de la verdad había llegado. «He decidido colaborar con Lucía en un proyecto artístico», comenzó, observando cómo la expresión de Pedro cambiaba. «Es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Quiero explorar más sobre mi voz como artista». Pedro la miró fijamente y ella sintió que su corazón retumbaba. «¿Y cómo se supone que debo tomar eso?». La pregunta cargada de incredulidad hizo que Isabel sintiera un escalofrío. «Es solo que, en el fondo, no quiero que sientas que estoy abandonando nuestras responsabilidades o a ti, pero también tengo que ser honesta conmigo misma. Este arte es una parte fundamental de quién soy», confesó, luchando por mantener la compostura. Mientras escuchaba, Pedro inclinó la cabeza en señal de reflexión. «Isabel, siempre te he apoyado, pero…». Su voz quedó en suspenso. El silencio que siguió fue aplastante, como un peso que ambos sostenían. Ella no quería que él la viera como egoísta, pero también no podía renunciar a su búsqueda personal. Las palabras comenzaron a fluir, y se dio cuenta de que había algo dentro de Pedro que quería entenderla, pero sus miedos eran un obstáculo. Ella tenía que ser clara, necesitaba su apoyo, pero también estaba dispuesta a enfrentar su desaprobación, si eso significaba ser fiel a uno mismo. Mientras hablaban, incorporando sus pasados, temores y sueños, Isabel sintió cómo su corazón se aligeraba, como si los fragmentos perdidos de sí misma comenzaran a encajar. La confrontación era difícil, pero cada palabra decía más sobre su determinación que sus inseguridades. La conversación se tornó un terreno fertilizado por la vulnerabilidad, y aunque Pedro seguía incierto, Isabel sintió que era el inicio de un nuevo capítulo. Sin embargo, a medida que sus palabras llenaban el espacio, una pregunta permanecía sin respuesta en su interior. ¿Qué pasaría si todo esto no funcionaba como ella esperaba? La posibilidad de un rechazo persistía, y la idea de que su arte pudiera crear un cisma entre ellos la mantenía alerta. La noche avanzaba, y mientras discutían acerca de su futuro como artistas y pareja, la tensión crecía. Isabel sabía que si Pedro no podía aceptar esta parte, su viaje hacia la autoexpresión podría volverse más complicado. Entonces, un mensaje llegó a su teléfono en medio del silencio. Era Lucía. «¿Estás lista para comenzar la aventura?».
Isabel sintió que todo lo que había hecho hasta ahora iba a depender de cómo respondería Pedro a su vida creativa. Su mirada se encontró con la de él, y en ese instante supo que la respuesta de Pedro podía alterar el curso de su vida. La certeza de que se avecinaba una decisión crucial le aceleró las pulsaciones. ¿Sería capaz de aceptar y apoyarla, o era un riesgo demasiado grande que su relación no podría aceptar? Isabel se quedó en un silencio tenso, profundamente consciente del espacio entre ella y Pedro. Aquella mirada, que en otro momento había sido un refugio, ahora se había convertido en un salón de dudas. La vibración de su teléfono resonaba en un lugar intemporal, como la campana de la verdad llamando a la acción. La expectativa se había vuelto casi insoportable, cada segundo se hacía más pesado. Mientras Pedro procesaba las palabras de Isabel, ella no pudo evitar descargar su mente en pensamientos frenéticos. ¿Sería suficiente su deseo de crecer para contrarrestar el vacío que podría crearse entre ellos? La posibilidad de ser marginalizada daba pasos ansiosos en su conciencia, pisoteando su confianza. Finalmente, Pedro rompió el silencio. No quiero obstaculizar tu sueño, pero... Su voz traía consigo un tono de preocupación que levantó más nubarrones en Isabel. Antes de que su ansiedad pudiera hundirla, se centró en lo que estaba a su alcance, la conversación. Isabel dio un profundo suspiro y recogió toda su voluntad. Pedro, este proyecto no solo es un paso hacia mi desarrollo como artista, es mi forma de encontrarme a mí misma. No quiero que mi arte se convierta en... Algo que temamos compartir entre nosotros, dijo, su voz resonando con una determinación auténtica que apenas había experimentado. Pedro se cruzó de brazos, una sombra de reserva y miedo en su mirada. Es que yo no sé si podré aceptar que partes de ti estén fuera de nuestro mundo, de nuestra vida juntos. ¿No es eso un riesgo? Sus palabras resonaban como ecos de sus propias inseguridades. Tal vez lo sea, admitió Isabel, pero también creo que correr el riesgo puede traer más cosas buenas. Nunca he explorado de verdad quién soy como artista, y estoy aprendiendo que eso puede definir cómo me relaciono contigo. No quiero un amor que exija renunciar a lo que me hace sentir viva. La visión que Isabel le presentaba comenzó a germinar en la mente de Pedro. A él abrió la puerta a la posibilidad de un diálogo más profundo sobre sus miedos. Isabel lo hacía sentir cuestionado, por lo que debía confrontar lo que había negado, su necesidad de seguridad y su temor a perder a Isabel. Un nudo en su garganta se intensificó con el peso de la revelación. No es que yo no crea en ti, sino que tengo miedo de perder lo que tenemos, dijo finalmente. El titubeo de Pedro encendió en Isabel un faro de esperanza. Al menos ahora sabían que existía un terreno común donde podían crear conciencia y entendimiento, un camino que él podía estar dispuesto a recorrer si mostraba disposición para crecer juntos. Nosotros siempre hemos sido un equipo, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos construir algo que incluya mis sueños y los nuestros? Se aventuró Isabel, mientras su corazón latía con la valentía de exponer su verdad incluso en medio de esa incertidumbre. Mientras Pedro contemplaba esas palabras, Isabel percibió un suave cambio en su postura. La defensiva caía y una chispa de curiosidad empezaba a brillar. Quizás, si tomas este camino, podríamos encontrar una manera de incluir todas las facetas de nuestras vidas, respondió lentamente. Los miedos de Isabel se unieron a los de Pedro, pero de alguna manera fue una conversación que comenzaba a abrirse. Sin embargo, ese enfoque honesto trajo consigo también la advertencia de que el proceso no sería fácil. La incertidumbre seguía estando presente. Afuera, el cielo empezaba a oscurecerse y la noche se tornaba más fría. Isabel sentía que estaban a punto de atravesar un umbral decisivo. Mientras Pedro volvía a mirar a su pareja, una nueva pregunta se encendió en su interior. ¿Estaban ambos listos para desafiar sus propios límites y transformar esa inseguridad en fuerza? Isabel sentía que el arte con Lucía era solo el primero de muchas decisiones que se acercaban. Sabía que el camino no sería solo creativo, sino que también podría definirles como individuos y como pareja. La posibilidad de una conexión más fuerte se alzaba, pero el camino para llegar allí contenía sus propios riesgos. Fue entonces cuando un nuevo mensaje iluminó su teléfono, un recordatorio de la exposición que estaban preparando Lucía y ella. Isabel sintió un vuelco en el estómago, sabiendo que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande.
La aventura había comenzado, pero ¿estarían realmente dispuestos a dejar atrás sus temores y tomar ese salto? La decisión que se avecinaba podía cambiar no solo su arte, sino también el tejido de su relación. Isabel sintió cómo su corazón latía más rápido ante la inminencia de la exposición. El brillo de la pantalla era un recordatorio tangible de que sus esfuerzos artísticos estaban por ser expuestos al mundo. Había estado trabajando incansablemente, no solo para crear obras que reflejaran su alma, sino para descubrir partes de sí misma que había mantenido ocultas hasta ahora. Sin embargo, el eco de la conversación con Pedro resonaba en su mente, cuestionando si su valentía sería suficiente para soportar la presión de esa revelación colectiva. Dejó su teléfono sobre la mesa y se dejó llevar por un torbellino de pensamientos sobre su trabajo. La pieza que había estado creando con Lucía no era simplemente una obra, era un acto de autodescubrimiento, una encapsulación de sus experiencias y emociones más íntimas. Mientras alistaba los materiales, se preguntó si su arte hablaría por ella de una manera que Pedro pudiera comprender. El arte, un lenguaje de lo no dicho, podía abrir puertas, pero también podía provocar el miedo de ser mal interpretada. La noche avanzó lentamente, y la inseguridad de Isabel se convertía en un monstruo que rugía dentro de ella. Con cada pincelada pensó en cómo su propuesta artística podría reflejar sus sentimientos, sus dudas y su deseo de ser más que una mitad de una relación. Pero se debatía entre el deseo de ser leída correctamente y el temor a ser rechazada. ¿Cómo podía ofrecer una parte de sí misma cuando la aprobación de Pedro pesaba tanto en su mente? Mientras grababa colores y formas en su lienzo, la imagen del rostro de Pedro surgía en su mente. Su miedo a perderla era palpable, pero ¿no era igualmente aterrador para Isabel perderse a sí misma en el proceso de complacer a alguien más? La lucha interior crecía, y a pesar de su determinación, había una sombra de miedo que amenazaba con ahogar su creatividad. Isabel decidió avanzar a pesar de su angustia. Recordó algo que había aprendido de su madre, una artista frustrada que había dejado de lado sus sueños por la familia. Nunca permitas que el amor te convierta en una sombra de ti misma. Esa frase resonó en su mente como un mantra en contra de sus dudas. Cada trazo en el lienzo comenzaba a descubrir no solo su destreza artística, sino su esencia como persona. Empezó a sentir la liberación que trae el ser fiel a uno mismo, un sentimiento que le dio alas mientras creaba. Comprendió que su arte no solo debía ser lo que quería mostrar al mundo, sino que también necesitaba ser un reflejo de su andar interno, sus luchas y sus triunfos personales. Con cada color que aplicaba, Isabel abrazaba la posibilidad de comunicar una historia más rica, una que pudiera ser entendida más allá de los límites que había sentido. El arte podría ser su carta de presentación, su forma de contarle a Pedro cómo había llegado hasta aquí, la forma en que había pasado de las sombras a las luces. Al final de la noche, al contemplar su obra terminada, sintió que había logrado un nivel de autenticidad que hasta el momento le había parecido inalcanzable. Pero justo cuando el sentido del logro se asentó en su corazón, un sonido rompió el silencio, el timbre de la puerta. Isabel congeló su respiración. ¿Era Pedro? ¿Estaba listo para aceptar esta nueva faceta de ella? ¿El camino que había comenzado a recorrer? La expectativa la invadió, dejando con el alma en un hilo. El arte ahora era su voz, y la reacción de Pedro podría definir su próximo paso. ¿Estaría preparado para escucharla realmente? Fue en ese instante que Isabel supo que, más allá del lienzo, la verdadera obra maestra sería su propio viaje de autodescubrimiento. Isabel respiró hondo y se acercó lentamente a la puerta, el pulso acelerado resonando en su pecho. Sus pensamientos se multiplicaban. ¿Qué diría él? ¿Cómo se sentiría al ver el reflejo de su lucha? Con cada paso, el eco de sus inseguridades reverberaba en su mente. Había pasado tanto tiempo tratando de complacer a Pedro que en algunos momentos había olvidado los colores vibrantes que había llevado dentro. Al abrir la puerta, no encontró a Pedro, sino a Lucía. La sorpresa hizo que una chispa de decepción atravesara su corazón, pero rápidamente se transformó en curiosidad al ver la expresión emocionada de su amiga.
«Isabel, necesito que veas esto», exclamó mientras sostenía su teléfono con entusiasmo. Lucía le mostró un post en redes sociales que anunciaba el próximo evento en una galería local, un espacio donde su obra, junto a la de otros artistas emergentes, sería expuesta. Al leerlo, un torrente de emociones la invadió. La validación que antes había buscado en Pedro ahora aparecía en forma de reconocimiento profesional. Era su oportunidad de compartir su voz artística con un público dispuesto a escuchar. Sin embargo, a pesar de la alegría inicial, la sombra de la inseguridad le volvió a lamer los talones. ¿Estaba preparada realmente para mostrar su trabajo al mundo? Las dudas crecieron como una niebla espesa, cuestionando cada trazo que había creado. Se sentó en el sofá y su mente comenzó a retumbar en una mezcla de ansiedad y esperanza. Recordó el consejo de su madre, el eco perdurable que le había brindado fuerza. La conversación se centró en los planes del evento y en cómo podían colaborar. Lucía la animó a presentar una pieza que capturara su viaje personal. «Isabel, tu arte tiene el poder de tocar vidas. No se trata solo de la técnica, sino de lo que tu historia representa», dijo con fervor. Esa afirmación resonaba con la necesidad de Isabel de hacer su arte aún más significativo. La conversación provocó en ella una oleada de autovaloración que había estado ausente en su vida. Isabel necesitaba reconocer que su historia era esencial, que su arte no debería limitarse a las expectativas de otros, ni depender de la aprobación de Pedro. En ese momento de claridad decidió que abrirse al mundo no significaba perder su esencia. Mientras Lucía hablaba, las palabras comenzaron a moldearse en una estrategia clara. Isabel se dio cuenta de que no solo quería compartir su obra, necesitaba hacerlo de una manera que reflejara su crecimiento. La pieza que iba a presentar en la galería tendría que ser un testimonio de su viaje hacia la autenticidad. La tarde se convirtió en noche, y con cada palabra intercambiada, la confianza de Isabel se restauró. Con determinación, empezó a planear cómo organizaría su presentación, fusionando la historia detrás de cada pincelada y conectando con sus sentimientos más profundos. Como respuesta a su desafío interno, se sintió llena de poder. Al despedirse, Lucía notó el aire renovado que rodeaba a Isabel. «Nos vemos en la gala, te veré brillar», dijo mientras se alejaba. Esa despedida le iluminó el camino hacia su próximo paso, con la voz de su arte resonando en sus oídos. Isabel se quedó sola, dejando escapar un suspiro profundo. Se sentó frente a su lienzo, el último trazo aún fresco en su mente. Sin embargo, un pensamiento aún la mantenía en vilo. ¿Podría su arte realmente convertir su tristeza en fortaleza en esa exposición? La idea la inquietaba, y el desafío de llevar su verdad al mundo la llenaba de tensión. Mientras sumía en sus pensamientos, el teléfono vibró de nuevo. No era Lucía, sino un mensaje de Pedro. ¿Podemos hablar? Una mezcla de miedo y emoción brotó en su pecho. Era la oportunidad de confrontar sus inseguridades, pero ¿estaba preparada para el desenlace que se avecinaba? La noche prometía ser tan intensa como su propio viaje interno hacia el autodescubrimiento. La mañana siguiente trajo consigo un cielo nublado y una sensación de desasosiego. Isabel miró por la ventana, el gris del exterior reflejando su ánimo titubeante. Su mente giraba en torno al mensaje de Pedro. La tentación de esquivar aquel encuentro era poderosa. Pero en el fondo sabía que negarse solo perpetuaría un ciclo de dudas. Así que tomó una decisión. No podía permitir que sus inseguridades gobernaran su vida. Se preparó para la charla. Antes de salir, se detuvo frente a su espejo, observando los matices en su rostro que hablaban de noches en claro y días de incertidumbre. Decidió que era momento de tomar las riendas de su narrativa, no solo como artista, sino como persona. Después de todo, cada detalle de su vida había configurado la obra que iba a presentar. El trayecto hacia el café donde se verían se sintió eterno, como si cada paso la acercara a una verdad que había evitado. Cuando Pedro apareció, su presencia era tan familiar como inquietante. Las palabras quedaron atrapadas entre ellos. Ellos, como dos corrientes en un punto de conflicto. Isabel sintió la necesidad de hablar, de compartir su viaje, de mostrar su verdadero yo sin temor a la crítica. «Lo que he estado creando no solo es arte, es mi vida», comenzó, con una decisión que templó su voz. Pedro la escuchaba, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y asombro.
Isabel notó que cada palabra que pronunciaba era como un trazo nuevo en su lienzo emocional. He pasado tanto tiempo tratando de encajar en lo que tú querías que fuera, que me perdí a mí misma, continuó, sintiendo cómo el peso de la revelación la liberaba de cadenas invisibles. Pedro intentó replicar, pero ella le interrumpió con una firmeza propia de alguien que finalmente se reclama dueña de su historia. Le habló del evento en la galería, de la oportunidad que le ofrecían no solo de mostrar su arte, sino de expresar su voz más auténtica. Por primera vez, las inseguridades que solían definir su relación tomaron un nuevo contexto. En lugar de buscar la validación, buscaba la comprensión. Mientras la conversación avanzaba, se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. Había llegado el momento de confrontar no solo a Pedro, sino el miedo que había dejado que les definiera. Hablar abiertamente hizo que su historia se tornara más tangible, menos abstracta. Cada palabra que compartía construía un puente hacia una nueva Isabel, más fuerte, más consciente de sus deseos y anhelos. Al finalizar la charla, Pedro iba cambiando poco a poco su postura. Isabel le vio la sorpresa en los ojos al darse cuenta de que había estado lidiando con su propia lucha. Aún así, con su voz temblando de incertidumbre, le preguntó: ¿Estás lista para esto? ¿Para mostrarte tal como eres? Esa pregunta la hizo reflexionar sobre lo que realmente significaba estar lista. Esa noche, mientras preparaba su lienzo para la gala, una mezcla de emoción y ansiedad la envolvió. Las horas pasaban y en cada pincelada sentía que las piezas de su vida se organizaban de nuevo, dando forma a su nueva identidad. A partir de ahora, su arte sería una extensión genuina de su voz, un símbolo de su transformación. Pero en lo profundo de su ser, una pregunta continuaba resonando. ¿Sería suficiente su verdad para ser aceptada por el mundo? La exposición se acercaba, y con ello la ansiedad se intensificaba. Isabel comprendía que este no era solo un evento, sino una oportunidad crucial para reclamar su espacio en el mundo del arte. Sin embargo, un pensamiento aún la mantenía en vilo. ¿Podría realmente superar ese último obstáculo que la había mantenido prisionera durante tanto tiempo? Al terminar su sesión de pintura, el teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje inesperado. Quien lo enviaba era Lucía, y la velocidad del mensaje sugería algo importante. Isabel, tenemos que hablar sobre un cambio en el evento. Una sombra de inquietud se instaló en su pecho. La incertidumbre de lo que pudiera desatarse en la conversación la llenó de un nervioso anticipación. ¿Qué podría estar sucediendo esta vez? La exposición llegó, y con ella una palpable tensión y emoción en el aire. Isabel se encontraba en la galería rodeada de personas que, al fin y al cabo, eran el público que tanto había deseado alcanzar. El nerviosismo la invadía, pero en medio del bullicio, allí estaba ella, lista para mostrar su voz, su arte y la esencia de su historia personal. El evento se iluminó con risas, murmullos de admiración y un aire de expectativa. Cuando Isabel dio su primer paso hacia sus obras, todos los colores que había usado en su lienzo parecían cobrar vida, como un eco de sus luchas, de los caminos que había recorrido para llegar hasta allí. Su pieza central, un autorretrato que representaba su viaje a través de la tristeza y el autodescubrimiento, exhibía pinceladas que hablaban sin palabras, que comunicaban lo que su voz alguna vez no pudo expresar. Mientras la gente se paraba frente a su trabajo, Isabel notó una reacción inesperada. Muchos espectadores se detenían, absorbían el significado de lo que allí estaba plasmado y la historia que cada trazo contaba. Ella no solo había presentado su arte, había ofrecido su alma. En ese momento se sintió liberada. La validación llegó de varias maneras. Un crítico de arte, reconocido en la ciudad, se acercó a ella, claramente intrigado. Este trabajo tiene una profundidad conmovedora. Se puede sentir la lucha y la victoria en cada línea, le dijo. Sus palabras resonaron como un bálsamo, un reconocimiento que Isabel llevaba esperando. Era lo que necesitaba, la confirmación de que su viaje, su dolor transformado en fortaleza, había encontrado un lugar en el mundo. Entre la multitud vio a Pedro. Su rostro reflejaba una mezcla de orgullo y comprensión, como si al ver a su esposa alzada ante sus sueños, también reconociera el cambio que había ocurrido en ambos. Había escuchado sus palabras, había visto su lucha, y ahora era testigo de su realización. A medida que el evento continuaba, Isabel se sintió envuelta en una onda de energía transformadora.
La tristeza de años atrás, ese peso que siempre había llevado, se desvanecía ante su crecimiento y la nueva confianza que había cultivado. Había aprendido a ver su arte como una fuente de poder, un catalizador para el cambio. Con cada interacción, la chispa de la conexión se avivaba. Uno a uno, las personas venían a hablarle sobre sus obras. Isabel compartía no solo su proceso creativo, sino también cómo había encontrado la fuerza en su vulnerabilidad. Cada palabra fortalecía su sentido de identidad, y, por primera vez en años, sintió que estaba en el lugar que le correspondía. La noche se acercaba a su fin, pero la resonancia del cambio continuaba expandiéndose en su corazón. Isabel había reclamado su voz. Los miedos que antes la sofocaban ahora se reducían a ecos lejanos. Había logrado equilibrar su vida como madre, esposa y artista. La clave no era simplemente renunciar a uno por otro, sino entender que todos esos aspectos de su vida podían coexistir. La exposición cerró con aplausos y aplausos. Isabel se sintió como si hubiese alzado el vuelo. La seguridad que había adquirido a través de su arte no solo le había cambiado la vida, sino que también había dejado entrever una transformación en Pedro. Él se acercó, la miró a los ojos y con una sonrisa llena de comprensión le murmuró: «Has hecho un trabajo increíble, estoy orgulloso de ti». Su apoyo finalmente estaba claro. Isabel, frente a su esposo, se dio cuenta de que esta noche era el comienzo de una nueva era. La tristeza, aunque siempre parte de su historia, ya no definía su futuro. El legado de su madre, olvidado por un tiempo, ahora emergía en su arte, revitalizado y entregado. Su camino no estaba exento de desafíos, pero al menos había comenzado a caminar hacia él, despidiendo la sombra del miedo. La verdadera victoria se encontraba en su interior. La tristeza se había transformado en fuerza, convirtiéndose en el impulso necesario para alcanzar el sueño que una vez soñó su madre. Isabel había reclamado su lugar en el mundo del arte, y con cada pincelada reafirmaría su compromiso de nunca dejar que su luz se apagara una vez más. Isabel supo, sin lugar a dudas, que esto era solo el comienzo. La vida se había presentado ante ella llena de infinitas posibilidades. La decisión de ser auténtica había cambiado no solo su trayectoria, sino también la forma en que se conectaba con los demás. No olvides que la transformación comienza cuando tomamos la decisión de ser verdaderamente nosotros mismos. Ahora, más que nunca, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emocionales exclusivas. Esto es el momento de mostrar tu apoyo, y no esperes ni un segundo más para dejar un me gusta ahora y alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y, por supuesto, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu voz es importante.